El aroma dulzón de los jazmines en flor intentaba, en vano, disfrazar la tensión que asfixiaba las calles de Puerto Rojo. Era un pueblo donde la tranquilidad no era más que una fachada. Una delgada capa de hielo sobre un lago hirviente. Los habitantes caminaban con la mirada clavada en el suelo, doblando esquinas apresuradamente para evitar problemas. Pero el oficial Carlos Robles no evitaba los problemas. Él los creaba, conocido en la comisaría por su temperamento volcánico y la alarmante velocidad con la que desenfundaba su arma. Robles era una bomba de relojería. Y esa tarde de martes, la mecha estaba a punto de encenderse frente a la persona equivocada. Al otro lado de la plaza principal, Isabela Cruz saboreaba la brisa fresca. A sus 20 años, poseía una belleza serena y una gracia innegable. Vestida con ropa deportiva tras un intenso seminario universitario, irradiaba una energía particular, una calma letal. Los hombres lo percibían y, por instinto, lo pensaban 2 veces antes de acercarse. Lo que nadie sabía era que esa compostura era el resultado de 14 años de disciplina implacable. Ser la hija de Alejandro Cruz. La leyenda de las artes marciales significaba llevar el peso de un apellido que no admitía debilidades. Su padre le había enseñado que evitar el conflicto era la verdadera demostración de poder. Sin embargo, ese día, el conflicto decidió buscarla a ella. El chirrido agudo de unos neumáticos rompió la paz de la plaza. La patrulla de Robles se detuvo en seco, bloqueando a Isabela justo cuando ella se acercaba a su vehículo. Una imponente camioneta todoterreno negra y mate. Robles no había recibido ninguna llamada por radio. No había ningún crimen. Solo vio a una chica joven en ropa deportiva frente a un vehículo de lujo y su mente plagada de prejuicios dictó sentencia. ¡Tú!, rugió Robles, bajando del coche con la mano rozando su cinturón. ¡Quieta ahí! Isabela se giró lentamente, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de confusión y cautela. Sí. Oficial, ¿hay algún problema?, preguntó, manteniendo su voz suave y controlada. ¿Estás intentando robar este vehículo?, escupió él, acortando la distancia con pasos agresivos. Es mío, respondió Isabela, levantando las manos abiertas en un gesto pacífico. ¿Quiere que le muestre los documentos? Claro que sí, exigió él. Isabela hizo un movimiento lento hacia su bolso, pero el ego de Robles, hambriento de autoridad, estalló. He dicho que no te muevas tan rápido, bramó, antes de que Isabela pudiera articular palabra. Robles se abalanzó sobre ella. La agarró del brazo con una brutalidad desmedida y la hizo girar bruscamente. Las manos en el capó. ¡Ahora! ¿Qué está haciendo?, jadeó Isabela, el asombro rompiendo su fachada estoica. «Te estás resistiendo», gritó el oficial. El instinto de supervivencia de Isabela la hizo tensar los músculos por una fracción de segundo. Fue la única excusa que Robles necesitó. Con un empujón cargado de rabia injustificada, estrelló el rostro de Isabela contra el metal frío de su propia camioneta. El golpe resonó en la plaza como un disparo. Un dolor agudo y punzante le atravesó el hombro y el labio inferior se le abrió, llenando su boca con el sabor metálico de la sangre. Un grito ahogado escapó de sus labios. En la cafetería de enfrente, el tintineo de las tazas cesó. Un hombre mayor, que tiempo atrás había asistido a un seminario de defensa personal, reconoció al instante la postura de la chica que estaba siendo sometida. Es la hija de Cruz, pensó, sintiendo un escalofrío. Sin dudarlo, sacó su teléfono y comenzó a grabar. Isabela estaba inmovilizada contra el vehículo, luchando por respirar bajo el peso del antebrazo de Robles, que presionaba su cuello. Deberías haber obedecido, siseaba el policía, ebrio de poder. De repente, el ambiente cambió. La temperatura pareció caer en picado. El rugido grave y constante de un motor de alta cilindrada inundó la calle. Una segunda camioneta negra, idéntica a la de Isabela, se detuvo a escasos metros. Las puertas se abrieron.
y de la oscuridad del vehículo emergió Alejandro Cruz. Iba vestido de negro, imponente, como una sombra que acaba de cobrar vida. Su mirada, oscura y letal, escaneó la escena en un milisegundo. Vio a su hija sometida, su rostro contra el metal, la sangre goteando de sus labios. No hubo gritos por su parte. No hubo aspavientos. Alejandro avanzó con la precisión depredadora de un tigre. Cada paso que daba parecía hacer vibrar el pavimento. Robles, sintiendo la opresiva presencia a sus espaldas, giró la cabeza con una sonrisa arrogante. «¡Señor! ¡Atrás! Esta es una intervención policial activa». Alejandro no se detuvo. Sus ojos estaban fijos en el alma de Robles. «No», respondió Alejandro, con una voz tan baja y profunda que parecía surgir de la tierra. «¿Esto es personal?». El oficial infló el pecho. Apoyando la mano en la culata de su arma, le advertí que retrocediera. Un paso más y lo arresto. Alejandro se detuvo a centímetros de Robles. Miró a Isabela, que mantenía la mirada alta a pesar del dolor, y luego volvió a fijarse en el policía. «Soy su padre», dictaminó, y la frase cayó como una lápida sobre el oficial. Robles tragó saliva, pero su orgullo herido pudo más que su sentido común. «Me importa un demonio si eres el presidente. Si ella se resiste, yo hago mi trabajo». La tensión era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. La gente había empezado a rodear la plaza, con decenas de teléfonos grabando cada segundo de la escena. «¿Crees que eso es resistencia?», susurró Alejandro, inclinándose ligeramente hacia él. «Eres solo un cobarde usando una placa como escudo. Y hoy vas a descubrir lo que significa enfrentarte a alguien que no te tiene miedo». El sonido de las sirenas rompió el estancamiento. 2 patrullas más llegaron derrapando, seguidas por el coche del capitán Elías Ramos, jefe de policía de Puerto Rojo. Al bajar de su vehículo, Ramos palideció. Había entrenado con Alejandro Cruz años atrás. Conocía al hombre y conocía sus principios. Ramos corrió hacia ellos, levantando las manos en señal de paz. «Alejandro, por Dios». No sabía que esto estaba ocurriendo. Alejandro ni siquiera lo miró. Su atención seguía clavada en Robles. «No lo sabías, Elías, porque dejaste de vigilar a tus propios perros», sentenció, su voz cortando el aire. «Este hombre golpeó a mi hija. Estrelló su cara contra el metal sin siquiera pedirle identificación. Creyó que nadie lo vería. Pero ahora, el mundo entero lo está mirando». El capitán Ramos miró a Robles, luego la sangre en el rostro de Isabela, y comprendió la magnitud del desastre. «Suelta a la chica». «Robles», ordenó con voz atronadora. «Capitán». «Ella. Que la sueltes y me des tu placa y tu arma». «Ahora», rugió Ramos. Robles, temblando de rabia y humillación, soltó a Isabela y entregó su cinturón. «Está suspendido mientras investigamos esto», intentó apaciguar Ramos. Mirando a Alejandro, Alejandro rodeó con un brazo protector a su hija, quien, fiel a su entrenamiento, ya se había enderezado, recuperando su inquebrantable dignidad. «No necesitamos su investigación, Elías», respondió Alejandro con frialdad. «Las pruebas ya están en la nube». Isabela miró a su padre. «Papá». «Estoy bien», dijo ella, con una calma que helaba la sangre. Alejandro le acarició el cabello, justo donde el metal la había golpeado. «No estás bien, hija, pero lo estarás, y me aseguraré de que este cobarde no vuelva a hacerle esto a nadie más». Alejandro sacó una tarjeta negra de su chaqueta y se la arrojó al pecho del capitán Ramos. «Llama a ese número. Es el de mi equipo de abogados de derechos civiles. No voy a demandar solo a este matón. Voy a desmantelar y reconstruir este departamento de policía pedazo a pedazo». Ese día, Puerto Rojo cambió para siempre. El video se volvió viral en menos de 2 horas, pero Alejandro Cruz no acudió a programas de televisión ni buscó fama.
Su venganza fue quirúrgica y absoluta. En menos de 72 horas, la demanda de la familia Cruz no solo hundió a Robles, sino que destapó años de corrupción en la comisaría. Inspirados por la valentía de Isabela, decenas de ciudadanos que habían sido víctimas de abusos similares perdieron el miedo y testificaron. Meses después, en un tribunal a la medianoche, había devorado las calles de Puerto Rojo. En la residencia de los Cruz, el silencio era absoluto, pero el aire dentro de la casa estaba cargado con la electricidad de una tormenta inminente. A esa hora, el video del asalto a Isabela ya acumulaba millones de visitas en la red. La mecha estaba encendida y la explosión era inevitable. Alejandro Cruz no dormía. Sentado en la penumbra de su amplia sala de estar, bebía una taza de té de jazmín. Sus sentidos, afinados por décadas de disciplina marcial y combate, estaban completamente alerta. Arriba, en su habitación, Isabela descansaba bajo el efecto de los analgésicos, con el hombro vendado y el labio aún hinchado por la brutalidad del oficial Robles. De repente, un crujido casi imperceptible en la grava del jardín trasero rompió la quietud de la noche. Alejandro no movió un solo músculo de inmediato. Solo escuchó. Luego, llegó el leve sonido del metal rozando contra la cerradura de la puerta trasera. No eran ladrones comunes. Sus movimientos eran tácticos, espaciados, calculados. Eran policías. Alejandro dejó la taza de té sobre la mesa de cristal sin hacer el más mínimo ruido. Se levantó lentamente, su enorme figura vistiéndose de negro, fundiéndose a la perfección con las sombras del salón. 3 hombres vestidos de civil irrumpieron en la casa. Llevaban pasamontañas oscuros, linternas tácticas apagadas y pistolas equipadas con silenciadores. Su objetivo era claro: destruir cualquier evidencia en los ordenadores de la familia, buscar discos duros y, sobre todo, dejar un mensaje físico que obligara a los Cruz a retirar los cargos. El primer intruso avanzó hacia el pasillo principal, apuntando su arma hacia las escaleras que llevaban al segundo piso. No vio la sombra que se desprendió de la pared, hasta que fue demasiado tarde. La mano gigante de Alejandro se cerró sobre la garganta del hombre, cortando cualquier intento de grito antes de que naciera en sus cuerdas vocales. Con un movimiento fluido y letal, Alejandro aplicó una llave de torsión sobre el brazo del atacante, desequilibrándolo por completo y enviándolo al suelo de madera con un impacto sordo pero preciso. El hombre quedó inconsciente al instante, sin siquiera entender que lo había golpeado. El segundo intruso, alertado por el leve roce de la ropa, se giró bruscamente, levantó su pistola, pero Alejandro ya estaba dentro de su guardia. Con una precisión milimétrica, el maestro de artes marciales golpeó el nervio radial del brazo armado del policía. Los dedos del intruso se abrieron por un espasmo de dolor agudo y el arma cayó. Antes de que la pistola tocara el suelo, Alejandro la atrapó en el aire, giró sobre su propio eje usando el impulso y conectó un codazo devastador directo a la sien del segundo hombre. Un golpe seco. Las luces se apagaron para el atacante, que se desplomó como un saco de plomo. El tercer hombre, el líder del pequeño escuadrón, entró en pánico absoluto. A la luz de la luna que se filtraba por los grandes ventanales, reconoció la silueta imponente de la leyenda. Trató de apuntar, con las manos temblando violentamente, olvidando todo su entrenamiento táctico policial. «Mala idea», susurró Alejandro. Su voz era grave, gélida. Una sentencia de muerte que heló la sangre del intruso. Alejandro acortó la distancia en un parpadeo. Agarró la muñeca del hombre que sostenía la pistola y, con una palanca implacable, una técnica clásica de Aikido, aplicó una presión extrema. El crujido sordo del hueso rompiéndose resonó en la habitación, seguido por un gemido ahogado de dolor insoportable. Alejandro lo obligó a arrodillarse por la fuerza del dolor, arrebatándole el arma de las manos inútiles y desarmándola en 3 piezas con un movimiento rápido y mecánico.
Dile a Robles y a la escoria que te envió, dijo Alejandro, inclinándose cerca del oído del hombre aterrado, mientras mantenía la llave de su misión, que acaban de cruzar una línea, y yo no dejo prisioneros en mi lado de la línea. 10 minutos después, una patrulla que rondaba el vecindario recibió una llamada anónima. Al llegar a la casa de los Cruz, los 2 oficiales encontraron a los 3 intrusos tirados en el césped delantero, arrojados como si fueran bolsas de basura. Uno de ellos lloraba en silencio acunando su brazo roto. Los otros 2 apenas recobraban el conocimiento. Tenían los pasamontañas arrancados, revelando sus identidades como detectives de la División de Narcóticos de Puerto Rojo. Sus armas estaban desarmadas, en piezas inútiles esparcidas a su alrededor. En el tronco del gran roble del jardín, una nota estaba clavada con un cuchillo táctico militar. La próxima vez, envíen a toda la comisaría. La comisaría de Puerto Rojo apestaba a café rancio, sudor frío y pánico. Eran las 7 de la mañana. La noticia de los 3 detectives de narcóticos hospitalizados, con huesos rotos y el orgullo destrozado, se había propagado como un incendio forestal entre los casilleros. El capitán Elías Ramos se había encerrado en su oficina, perdiendo rápidamente el control de su propio departamento. Afuera, en los pasillos, reinaba el caos. Carlos Robles golpeó la máquina expendedora con el puño cerrado, abollonando el metal. Su rostro estaba rojo por la furia y la falta de sueño. A su alrededor se agruparon 5 oficiales vestidos de civil, miembros de una facción corrupta y no oficial conocida entre ellos como el Sindicato del Cobre. Eran matones con placa, acostumbrados a gobernar el pueblo mediante la intimidación. «El viejo nos está cazando», gruñó uno de los oficiales, mirando nerviosamente hacia la puerta. «Destrozó a 3 de nuestros mejores hombres sin siquiera encender la luz». «Cállate», escupió Robles con los ojos inyectados en sangre. «Es solo un hombre, y hoy le vamos a cortar la cabeza a su plan». Robles había recibido el soplo de un informante, un equipo de abogados de derechos civiles de élite, contratados por Alejandro Cruz. Se dirigía hacia Puerto Rojo en ese preciso momento. Llevaban en sus maletines las órdenes de embargo y las demandas federales que hundirían al sindicato para siempre. «No pueden llegar al juzgado. Intercéptenlos en la autopista 47. Háganlo parecer un accidente», ordenó Robles. 45 minutos después. Autopista 47. El sol de la mañana brillaba sobre el asfalto desértico. Un sedán plateado de lujo avanzaba a gran velocidad hacia Puerto Rojo. En su interior, 3 abogados de traje impecable revisaban documentos, ajenos al peligro que se cernía sobre ellos. De repente, 2 vehículos todoterreno sin matrícula, con los cristales totalmente tintados, surgieron por el carril de aceleración. Como lobos acechando a su presa, se colocaron uno a cada lado del sedán plateado. El conductor de los abogados miró por el espejo retrovisor, sintiendo que el pulso se le aceleraba. «Señores, creo que tenemos compañía». El todoterreno de la derecha dio un volantazo brusco, golpeando el lateral del sedán. El impacto hizo rechinar el metal y el coche de los abogados se tambaleó peligrosamente hacia el borde del acantilado. Los gritos de pánico llenaron el interior del vehículo plateado. Los atacantes bajaron las ventanillas, revelando el cañón de una escopeta recortada, lista para reventar los neumáticos del sedán. Estaban a punto de apretar el gatillo cuando un rugido ensordecedor ahogó el sonido del viento. Por el espejo retrovisor central, una enorme masa oscura apareció como un depredador surgiendo de las sombras. Era la camioneta negra mate de Alejandro Cruz. El motor V8 rugía como una bestia desatada. Alejandro estaba al volante. Su rostro era una máscara de piedra. Sus ojos, fríos y calculadores detrás de unas gafas de sol de aviador. No redujo la velocidad. Aceleró. El todoterreno de la izquierda intentó bloquearle el paso, pero Alejandro ejecutó una maniobra PIT, técnica de intervención de persecución impecable. Giró el volante bruscamente, golpeando con su parachoques, reforzado el panel trasero del coche atacante.
La física hizo el resto. El vehículo de los matones perdió el control al instante, girando sobre sí mismo en una nube de humo de neumáticos quemados antes de estrellarse violentamente contra la barrera de contención y quedar volcado en la cuneta. El segundo vehículo, el que llevaba la escopeta, entró en pánico al ver a su compañero destrozado. El tirador apuntó desesperadamente hacia la camioneta negra. Alejandro no parpadeó. Pisó el acelerador a fondo, acortando la distancia en un segundo, y embistió el lateral del todoterreno enemigo con una fuerza demoledora. El sonido del acero crujiendo fue ensordecedor. Alejandro empujó el vehículo contra el muro de piedra de la montaña, arrastrándolo durante 50 metros en una lluvia de chispas deslumbrantes. El metal se desgarró y el motor del atacante estalló en un siseo de vapor y aceite antes de detenerse por completo. La autopista quedó en un silencio sepulcral, roto solo por el sonido de los motores humeantes. Alejandro detuvo su camioneta negra detrás del sedán de los abogados, que estaba a salvo y temblando en el arcén. El maestro de artes marciales bajó la ventanilla, miró a los asustados hombres de traje y les hizo un leve gesto con la cabeza. «Sigan conduciendo», dijo Alejandro con calma, como si acabara de apartar unas ramas del camino. «Yo los escolto el resto del viaje, dentro de los vehículos destrozados». Los hombres de robles gemían de dolor, atrapados entre los airbags y el metal retorcido. Sabían que estaban vivos solo porque Alejandro había decidido no matarlos. El sindicato del cobre acababa de aprender la lección más dura de su vida, en la carretera. Al igual que en el combate cuerpo a cuerpo, Alejandro Cruz era el rey absoluto. El sol comenzaba a sangrar en el horizonte, tiñendo el cielo de Puerto Rojo con tonos cobrizos y violetas. El campus universitario estaba casi desierto. Isabela Cruz caminaba con paso tranquilo hacia el estacionamiento subterráneo, con su mochila colgada de un hombro. Su respiración era rítmica, serena. Sin embargo, sus sentidos, afilados por años de entrenamiento, captaron el peligro mucho antes de verlo. El eco de pasos que no intentaban ocultarse, el sutil olor a tabaco barato y cuero. Al doblar la esquina hacia el nivel inferior, 4 hombres bloquearon su camino. No llevaban uniformes, pero sus posturas tensas y miradas depredadoras revelaban lo que eran: matones del sindicato del cobre, enviados por Robles. «Hola, preciosa», dijo el más grande de los 4, un hombre con una cicatriz cruzándole la mejilla. «Tu padre ha estado metiendo las narices donde no debe. Hemos venido a darte un mensaje para él». El hombre sacó un cuchillo táctico de su chaqueta. El clic metálico de la hoja resonó en el estacionamiento vacío. Sus 3 compañeros sonrieron, sacando porras extensibles y acercándose para rodearla. Creían que tenían a una niña asustada acorralada. Se equivocaban. Isabela no retrocedió, no gritó. Simplemente dejó caer su mochila al suelo, con un ruido sordo. Cerró los ojos por una fracción de segundo. «La calma es tu mayor arma». La voz de Alejandro resonó en su mente. «Tienen una oportunidad para dar la vuelta e irse», dijo Isabela, su voz tan fría y cortante como el hielo. Los hombres se echaron a reír. El de la cicatriz se abalanzó hacia ella, lanzando una estocada brutal dirigida a su estómago. Isabela se movió con una fluidez letal. En lugar de retroceder, dio un paso diagonal hacia adelante, esquivando la hoja por milímetros. Usando el propio impulso del atacante, agarró su muñeca con ambas manos y ejecutó un kote gaeshi, una torsión de muñeca clásica del aikido, impecable. El crujido del hueso rompiéndose fue escalofriante. El hombre soltó el cuchillo con un alarido y cayó de cara contra el concreto puro. Los otros 3 matones se quedaron paralizados por un segundo, incapaces de procesar la velocidad del contraataque. «¡A por ella!», gritó uno, balanceando su porra hacia la cabeza de Isabela. Ella se agachó por debajo del golpe, giró sobre su eje y conectó un codazo ascendente directo a la mandíbula del atacante. El impacto sonó como un disparo.
El hombre se desplomó como un muñeco de trapo, con los ojos en blanco. El tercer matón intentó atraparla por la espalda, rodeando su cuello con un brazo robusto. Fue su peor error. Isabela bajó su centro de gravedad. Clavó su codo en las costillas del hombre. Lo agarró por el hombro y la cadera y lo lanzó por los aires con un seoinage, proyección de hombro. El matón se estrelló contra el capó de un coche cercano, rompiendo el cristal y quedando inconsciente al instante. En menos de 10 segundos, 3 hombres armados estaban en el suelo, neutralizados, gimiendo de dolor o completamente noqueados. El cuarto matón, el único que quedaba en pie, dejó caer su porra. Le temblaban las rodillas. Estaba pálido, mirando a la joven de 20 años como si fuera un demonio surgido de las sombras. Isabela se alisó la chaqueta deportiva con calma, sin siquiera estar agitada. Caminó lentamente hacia el hombre aterrorizado y se detuvo a un palmo de su cara. «Dile a Carlos Robles que mi padre no es el único del que debe preocuparse en esta familia», susurró Isabela, clavando su mirada oscura en los ojos llenos de pánico del matón. «Y la próxima vez que quieran enviarme un mensaje, diles que traigan a más hombres». Isabela recogió su mochila del suelo, pasó por encima del hombre del cuchillo que seguía llorando y caminó hacia su coche sin mirar atrás. La guerra no había hecho más que empezar, y el sindicato acababa de descubrir que los Cruz no eran presas, eran los depredadores. La lluvia caía sin piedad sobre Puerto Rojo, lavando la mugre de las calles, pero no la del sindicato del cobre. En el barrio sur, un complejo de apartamentos en decadencia se alzaba como un esqueleto de concreto bajo la tormenta. Allí vivía Mateo, un adolescente de 16 años. Meses atrás, escondido detrás de un basurero, había grabado con su viejo teléfono cómo el oficial Robles le rompía las costillas a un anciano vendedor ambulante. Mateo era el testigo clave de la fiscalía y Robles lo sabía. En ese preciso momento, 4 matones con placas policiales subían sigilosamente por la escalera de incendios del edificio. Llevaban impermeables oscuros y armas sin número de serie. Sus intenciones eran claras: simular un accidente fatal o un robo que saliera mal. Pero Alejandro e Isabela Cruz ya estaban un paso por delante. Cuando los policías llegaron al 4º piso, patearon la puerta del apartamento de Mateo con un estruendo que hizo temblar las paredes. El chico estaba acorralado en la esquina de su pequeña sala, temblando de terror. El líder del escuadrón sacó su revólver, apuntando directo al pecho del adolescente. «Hora de dormir, niño», dijo el policía, con una sonrisa retorcida. De repente, la única bombilla del pasillo exterior estalló, sumiendo el umbral en una oscuridad casi total, rota solo por los destellos de los relámpagos. Alejandro emergió de las sombras del pasillo como un fantasma vengativo. No dijo una sola palabra. Su mano, grande y pesada como un yunque, agarró la muñeca del oficial que sostenía el arma y la giró bruscamente hacia arriba. El disparo perforó el techo de yeso, seguido instantáneamente por el sonido repulsivo de los huesos, fracturándose bajo la inmensa presión de una técnica de jiu-jitsu. El policía gritó, cayendo de rodillas antes de recibir un golpe de palma directo al mentón que lo apagó por completo. Los otros 2 policías que estaban en la sala se giraron, desenfundando sus armas. Pero el espacio estrecho del apartamento era el dominio absoluto de Alejandro. Con un movimiento fluido, Alejandro bloqueó el brazo del segundo asaltante. Lo usó como escudo humano para desviar al tercero, y con un barrido de pierna devastador, mandó a ambos al suelo con un estruendo sordo. 2 golpes secos y precisos en puntos de presión vitales aseguraron que no volverían a moverse en un buen rato. Sin embargo, quedaba el 4º policía. Había entrado por la ventana trasera y, en medio del caos, logró agarrar a Mateo por el cuello, poniéndole un cuchillo de combate en la garganta. «¡Atrás o le corto la yugular!», gritó el matón,
sudando frío al ver a la imponente figura de Alejandro bloqueando la única salida. Pero el matón cometió un error fatal. Olvidó cubrir su retaguardia. No contaba con Isabela. Ella se había deslizado por la escalera de incendios, entrando por la misma ventana justo detrás del atacante. Con una agilidad felina y sin emitir un solo sonido, Isabela saltó, envolviendo sus piernas alrededor del cuello del oficial en una llave de triángulo volador, Flying Triangle Choke. Usando el peso de su propio cuerpo, lo derribó violentamente hacia atrás. El policía cayó de espaldas contra el suelo de madera, soltando el cuchillo y a Mateo al instante. Isabela ajustó la llave de estrangulación con sus piernas. En menos de 5 segundos, los ojos del matón se pusieron en blanco y quedó completamente inconsciente por la falta de oxígeno al cerebro. Isabela se puso en pie con gracia, ajustándose la chaqueta húmeda por la lluvia, sin siquiera jadear. Miró a Mateo, quien los observaba con los ojos desorbitados, como si estuviera viendo a 2 superhéroes salir de las páginas de un cómic. ¿Estás bien?, preguntó Isabela, tendiéndole la mano. Mateo asintió enérgicamente, aún sin palabras, tomando su mano para levantarse. Alejandro avanzó hacia el centro de la sala, su respiración tan tranquila como si solo hubiera dado un paseo por el parque. Miró a los 4 hombres neutralizados y luego a su hija. Robles está desesperado. Entrará en pánico e irá a por todos los que están en la lista de testigos de nuestros abogados, dijo Alejandro, su voz resonando como un trueno distante en la habitación. No podemos salvarlos uno por uno corriendo por toda la ciudad. Tenemos que reunirlos a todos en un solo lugar. ¿Dónde?, preguntó Mateo, encontrando por fin su voz. Alejandro se giró hacia la tormenta que azotaba la ventana rota. Sus ojos eran fríos, afilados, listos para la guerra total. En mi dojo, sentenció Alejandro. Si Robles y su sindicato quieren sangre, tendrán que venir a derramarla en mi territorio. El dojo de la familia Cruz no era un simple gimnasio, era un santuario. Un espacio enorme de madera de roble pulida, tatamis impecables y un silencio reverencial que parecía absorber el ruido de la tormenta exterior. En la sala de meditación trasera, detrás de gruesas puertas correderas, 5 testigos clave, incluido el joven Mateo y el anciano vendedor, se acurrucaban en el suelo. Estaban a salvo, pero temblaban de miedo. En la sala principal, Alejandro e Isabela esperaban. Isabela terminaba de vendarse las manos con cinta deportiva negra, sus movimientos metódicos y precisos. Alejandro estaba de pie en el centro del tatami, descalzo, vistiendo su tradicional jinegro. Tenía los ojos cerrados, controlando su respiración hasta que los latidos de su corazón eran lentos, casi imperceptibles. Eran las 2:15 de la madrugada. El zumbido de los transformadores eléctricos del exterior se detuvo abruptamente. Las luces del dojo murieron con un chasquido seco. El sistema de seguridad había sido cortado. Ya están aquí, susurró Isabela en la oscuridad total. 12 hombres, respondió Alejandro, sin abrir los ojos, sintiendo las vibraciones en la madera bajo sus pies. Tácticos, fuertemente armados. El sonido de los cristales estallando en la entrada principal rompió el silencio. Los haces de luz blanca de 12 linternas tácticas perforaron la penumbra, cortando el aire lleno de polvo. Eran mercenarios contratados por Robles, exmilitares sin escrúpulos a los que se les había prometido una fortuna por eliminar a los testigos y quemar el lugar hasta los cimientos. «Despéjenlo todo. Si se mueve, disparen», ladró el líder del escuadrón. Fue su última orden. Desde las sombras de las vigas superiores, Isabela se dejó caer silenciosamente justo detrás de los 2 últimos hombres de la formación. Antes de que pudieran reaccionar, envolvió sus brazos alrededor de sus cuellos en un movimiento sincronizado, utilizando la inercia de su caída para estrellar sus cabezas contra el duro suelo de madera. 2 menos. Los mercenarios se giraron, apuntando sus luces hacia el sonido.
Pero Isabela ya había rodado hacia la oscuridad. En ese instante de distracción, Alejandro atacó de frente. No corrió, fluyó como el agua. Se deslizó por debajo del arco de visión de las linternas. El primer hombre que logró enfocarlo solo vio una mano gigante acercándose a su rostro antes de que un golpe de palma de aikido le destrozara la nariz y lo enviara volando 3 metros hacia atrás. El pánico se apoderó de los atacantes. Empezaron a disparar a ciegas, el fogonazo de las armas automáticas iluminando la sala como relámpagos intermitentes. Las balas destrozaban las paredes de papel y madera, pero no encontraban carne. Alejandro y su hija operaban con una sincronización letal. Eran una tormenta dentro de otra tormenta. Un mercenario intentó recargar su arma, pero una sombra se materializó a su lado. Era Isabela. Con una patada giratoria baja, le barrió las piernas mientras el hombre caía. Ella interceptó su brazo armado, aplicando una llave de codo que terminó con un chasquido repugnante. El hombre gritó, soltando el rifle. En el otro extremo de la sala, Alejandro se enfrentaba a 3 hombres a la vez. No usaba fuerza bruta, sino redirección, cuando uno le lanzó una estocada con un cuchillo de combate. Alejandro agarró su muñeca, giró sobre su eje y usó la velocidad del atacante para lanzarlo contra sus propios compañeros. Los 3 cayeron en una maraña de extremidades. Antes de que pudieran levantarse, una serie de golpes rápidos a los nervios motores del cuello los dejó paralizados. El líder del escuadrón, desesperado y viendo cómo sus hombres caían como moscas frente a demonios invisibles, sacó una granada incendiaria de su chaleco. Quería quemar todo el edificio, con o sin los testigos. «¡Malditos fenómenos!», gritó, preparándose para quitar el anillo de seguridad. Un silbido cortó el aire. Alejandro había tomado un bokken, una pesada espada de entrenamiento de madera, de su expositor. Lo lanzó con la precisión y la fuerza de un misil balístico. La dura madera impactó directamente en el esternón del líder con un golpe sordo, rompiéndole varias costillas y dejándolo sin aire. La granada rodó inofensivamente por el suelo, aún con el seguro puesto. Las luces de emergencia del dojo parpadearon y se encendieron, tiñendo la sala de un rojo sangre. El paisaje era dantesco. 12 hombres fuertemente armados yacían esparcidos por el tatami, gimiendo, inconscientes o con extremidades fracturadas. Ninguno podía sostener un arma. En medio de la carnicería, Alejandro e Isabela estaban de pie, hombro con hombro, ilesos. Sus respiraciones seguían siendo tan rítmicas como al principio. Alejandro caminó lentamente hacia el líder del escuadrón, que tosía sangre en el suelo. Le pisó la mano derecha, inmovilizándolo. «Míranos bien», dijo Alejandro, su voz resonando en el silencio mortal. «Este es el final de tu camino. Cuando llegue la ambulancia a recogerte, quiero que llames al oficial Robles. Dile que los testigos están a salvo y dile que voy a por él». El reloj de la pared de la comisaría de Puerto Rojo marcaba las 4:15 a. El aire acondicionado zumbaba con monotonía, ajeno al colapso absoluto que se desarrollaba en los pasillos. Carlos Robles acababa de recibir la llamada desde el hospital. Su escuadrón de mercenarios de élite había sido aniquilado en el dojo por un solo hombre y su hija. Estaba acorralado. Ya no había salida legal ni ilegal. Solo quedaba la destrucción. En la sala de archivos del sótano, Robles y 3 de sus oficiales más leales del Sindicato del Cobre vaciaban frenéticamente bidones de gasolina sobre miles de carpetas, discos duros y cajas de evidencias. Décadas de extorsión, abusos de poder y corrupción estaban a punto de convertirse en humo. De repente, la puerta de acero del archivo se abrió de una patada. El capitán Elías Ramos entró con su arma reglamentaria desenfundada, el rostro pálido pero lleno de determinación. Había reunido a los pocos oficiales honestos que quedaban en el edificio para retomar el control. «¡Se acabó! Carlos», gritó Ramos, apuntando directamente al pecho de Robles. «Suelta el bidón y pon las manos en la cabeza. Estás bajo arresto por intento de asesinato, corrupción y conspiración». Robles se detuvo. La gasolina goteaba de sus manos.
Miró a Ramos con una sonrisa maníaca y desquiciada. «Llegas tarde a la fiesta. Elías, el sistema ya estaba podrido antes de que yo llegara. Yo solo aprendí a jugar mejor». Ramos apretó el gatillo con el dedo tenso, pero no vio el movimiento a su espalda. Uno de los tenientes de confianza de Ramos, comprado en secreto por el sindicato, levantó su arma y disparó 2 veces por la espalda al capitán. Ramos cayó de rodillas escupiendo sangre y se desplomó sobre el suelo frío. «Buen chico», se burló Robles, mirando al traidor. «Ahora, encendedlo todo. Nos largamos de aquí». Robles sacó un encendedor Zippo. Lo encendió y lo dejó caer sobre los archivos empapados en combustible. Una bola de fuego naranja devoró la habitación en cuestión de segundos, expandiéndose hacia los pasillos. Apenas 5 minutos después, el caos era absoluto. Las alarmas de incendio aullaban. Policías y civiles huían del edificio en llamas tosiendo humo negro. Entre la multitud aterrorizada que salía, una figura imponente entraba. Alejandro Cruz cruzó las puertas de cristal destrozadas. Llevaba una chaqueta de cuero negra y caminaba con una calma espeluznante entre las llamas y el humo denso, como si fuera el mismo diablo paseando por su propio infierno. Venía a entregar a Ramos las pruebas finales obtenidas de los mercenarios, pero el olor a traición y carne quemada le dijo todo lo que necesitaba saber. 2 matones del sindicato, armados con escopetas, cubrían la retirada de Robles cerca de las escaleras del sótano. Al ver la silueta gigante de Alejandro emerger del humo, abrieron fuego a ciegas. Alejandro no se inmutó. Usando la densa cortina de humo como camuflaje, se deslizó lateralmente, antes de que el primer tirador pudiera bombear su escopeta para un segundo disparo. Alejandro surgió de la nada. Con un golpe de filo de mano, Shuto Uchi destrozó la clavícula del hombre, arrebatándole el arma y usándola como garrote para golpear al segundo tirador en el cráneo con una fuerza brutal. Ambos cayeron inconscientes antes de tocar el suelo. Alejandro avanzó hacia el sótano. El calor era sofocante, fundiendo la pintura de las paredes, pero él no se detuvo. Pateó la puerta del archivo, que ya estaba deformada por las llamas. En el centro de la habitación ardiente, el capitán Ramos agonizaba, apenas consciente, rodeado por un anillo de fuego. Alejandro entró en la pira funeraria sin dudarlo. Con una fuerza sobrehumana, levantó al ensangrentado capitán sobre sus anchos hombros como si no pesara más que un niño. Lo cubrió con su chaqueta de cuero para protegerlo de las brasas que caían del techo derrumbado y caminó hacia la salida con paso firme. Cuando salieron a la calle, el aire frío de la madrugada golpeó sus rostros. Las sirenas de los camiones de bomberos aullaban a lo lejos. Alejandro recostó a Ramos suavemente sobre el asfalto. Ramos tosió sangre, agarrando desesperadamente la camisa de Alejandro con manos temblorosas. «Alejandro», jadeó el capitán, con la voz rota. Robles escapó. Se llevó a la madre de Mateo. La usará como escudo. En los muelles abandonados, los ojos de Alejandro, que hasta ahora habían mantenido una frialdad absoluta, se oscurecieron. La furia contenida de un dragón despertó en su interior. Miró la comisaría ardiendo en llamas detrás de él y luego volvió la mirada hacia la noche negra. «Descansa, Elías», murmuró Alejandro, su voz más letal que cualquier arma. «Yo me encargaré de que no haya dónde esconderse». La niebla densa del océano envolvía los muelles abandonados de Puerto Rojo como una mortaja. El olor a salitre, óxido y pescado podrido impregnaba el aire helado de la madrugada. Entre los laberintos formados por enormes contenedores de carga, Carlos Robles había montado su última línea de defensa. Estaba paranoico, sudando frío a pesar de la baja temperatura. En el centro de un claro iluminado por los faros de 2 camionetas, la señora Elena, madre del joven Mateo, estaba atada a una silla de madera, llorando en silencio. A su alrededor, 6 matones fuertemente armados vigilaban el perímetro terrestre, pero la verdadera amenaza estaba arriba,
4 francotiradores apostados en las cimas de los contenedores, con miras láser barriendo la niebla. Robles miró su reloj, temblando de rabia y miedo. «¡Sal de donde estés, Cruz!», gritó al vacío, «o le vuelo la cabeza a esta mujer». El eco de su voz se perdió en la niebla. De repente, el sonido rítmico y tranquilo de unos pasos resonó sobre el asfalto mojado. Desde la densa cortina gris, emergió Isabela. Venía sola, caminando con las manos vacías y a la vista, vestida con su chaqueta oscura. Su rostro era una máscara de absoluta serenidad, un contraste aterrador con el pánico que consumía a Robles. «Déjala ir, Carlos», dijo Isabela, deteniéndose a 10 metros de él. Su voz era suave, pero cortaba el aire como un cuchillo. Esto terminó. El capitán Ramos está vivo. Las pruebas están a salvo. Ya no tienes a dónde huir. Robles soltó una carcajada histérica, apuntando su revólver directamente a la cabeza de Isabela. «¿Tú? ¿Vienes tú sola? ¿Dónde está tu legendario padre? Niña, ¿te envió a morir por él? Francotiradores, apunten a la chica». Varios puntos rojos de láser bailaron sobre el pecho de Isabela. Ella no parpadeó, ni siquiera cambió el ritmo de su respiración. Sabía algo que Robles ignoraba. Los láseres no venían de los hombres de Robles. 15 metros por encima de ellos. Alejandro Cruz se movía como una pantera en la oscuridad. Había escalado los contenedores minutos antes. El acero oxidado no emitió ni un crujido bajo sus pies descalzos. El primer francotirador estaba enfocado en su mira telescópica cuando sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La mano gigante de Alejandro se cerró sobre su boca, mientras su brazo derecho envolvía el cuello del hombre en un mataleón, estrangulación trasera, perfecto. En 3 segundos, el hombre cayó inconsciente sin emitir un sonido. Alejandro lo recostó suavemente sobre el metal. Avanzó hacia el segundo tirador, saltando un hueco de 2 metros entre contenedores, suspendido en el aire como una sombra. Aterrizó justo detrás de su objetivo. Con un rápido golpe de filo de mano, chuto, golpeó el nervio vago en el cuello del matón. Las luces se apagaron al instante. Abajo, Isabela seguía manteniendo la atención de Robles. «Mi padre no me envió. Carlos, yo vine a darte una oportunidad para rendirte. Él vino a cazar». En ese exacto milisegundo, el cuerpo inconsciente del tercer francotirador cayó desde lo alto de un contenedor, estrellándose brutalmente contra el capó de una de las camionetas. El ruido metálico fue ensordecedor. Robles y sus hombres en tierra saltaron del susto, girando sus armas hacia arriba, distraídos por una fracción de segundo. Ese fue el único margen que Isabela necesitó. Con una explosión de velocidad cinética, Isabela acortó los 10 metros. El matón más cercano intentó dispararle, pero ella desvió el cañón del rifle con el antebrazo, agarró la muñeca del atacante y aplicó un chijonaje violento. El hombre giró en el aire y se estrelló contra el suelo, dislocándose el hombro. Isabela usó el cuerpo del matón caído como trampolín para lanzar una patada voladora que impactó en la mandíbula del segundo guardia, noqueándolo en el acto. Mientras tanto, desde las alturas, Alejandro no bajó por las escaleras. Se dejó caer desde lo alto del contenedor como un titán de granito. Aterrizó justo en medio de los 3 guardias restantes. Su impacto hizo temblar el suelo. Antes de que pudieran reaccionar, Alejandro desencadenó una tormenta de golpes demoledores, un codazo al esternón del primero, un barrido de pierna que destrozó la rodilla del segundo y un golpe de palma ascendente que levantó al tercero del suelo antes de dejarlo inconsciente en menos de 8 segundos. El escuadrón entero había sido neutralizado. Isabela ya estaba arrodillada junto a la señora Elena, cortando sus ataduras con un pequeño cuchillo táctico y cubriéndola con su cuerpo. Robles, paralizado por el terror puro al ver a sus hombres destrozados, retrocedió tropezando. Su mente se quebró. Disparó 3 veces a ciegas hacia la niebla, sin apuntar a nada,
y corrió como un cobarde hacia una lancha rápida que tenía escondida en el muelle. El motor rugió y Robles desapareció en la oscuridad del océano antes de que Alejandro pudiera alcanzarlo. Alejandro se detuvo en el borde del muelle, mirando hacia la niebla. No corrió tras él. Sabía que un animal herido en el mar no llegaría lejos. Se giró hacia su hija, quien abrazaba a la temblorosa madre de Mateo. «Están a salvo», dijo Alejandro, con la respiración tranquila. Isabela asintió, mirando hacia el horizonte gris. Huyó. «Papá». «Déjalo correr», respondió Alejandro, sus ojos oscuros brillando bajo la luz de los faros. «Las ratas siempre corren. Pero no hay agujero en este país donde pueda esconderse del FBI. El sindicato ha muerto esta noche. Rotado. El exoficial Carlos Robles, vestido con un traje que le quedaba grande, escuchaba aterrorizado mientras Isabela subía al estrado. Ella no lloró, no tembló. «Él no vio a una ciudadana», declaró Isabela, su voz resonando clara en la sala. «Vio una presa. Pensó que yo estaba sola, pero nadie en esta ciudad volverá a estar solo». Esa misma tarde, mientras el sol teñía de rojo las montañas de la costa, Alejandro e Isabela estaban sentados en silencio en el porche de su casa. No necesitaban palabras. El monstruo había sido desarmado, no con puños, sino con la fuerza aplastante de la verdad. La justicia no se había suplicado, se había conquistado. La medianoche había devorado las calles de Puerto Rojo, en la residencia de los Cruz. El silencio era absoluto, pero el aire dentro de la casa estaba cargado con la electricidad de una tormenta inminente. A esa hora, el video del asalto a Isabela ya acumulaba millones de visitas en la red. La mecha estaba encendida y la explosión era inevitable. Alejandro Cruz no dormía. Sentado en la penumbra de su amplia sala de estar, bebía una taza de té de jazmín. Sus sentidos, afinados por décadas de disciplina marcial y combate, estaban completamente alerta. Arriba, en su habitación, Isabela descansaba bajo el efecto de los analgésicos, con el hombro vendado y el labio aún hinchado por la brutalidad del oficial Robles. De repente, un crujido casi imperceptible en la grava del jardín trasero rompió la quietud de la noche. Alejandro no movió un solo músculo de inmediato, solo escuchó. Luego, llegó el leve sonido del metal, rozando contra la cerradura de la puerta trasera. No eran ladrones comunes. Sus movimientos eran tácticos, espaciados, calculados. Eran policías. Alejandro dejó la taza de té sobre la mesa de cristal sin hacer el más mínimo ruido. Se levantó lentamente, su enorme figura vistiéndose de negro, fundiéndose a la perfección con las sombras del salón. 3 hombres vestidos de civil irrumpieron en la casa. Llevaban pasamontañas oscuros, linternas tácticas apagadas y pistolas equipadas con silenciadores. Su objetivo era claro: destruir cualquier evidencia en los ordenadores de la familia, buscar discos duros y, sobre todo, dejar un mensaje físico que obligara a los Cruz a retirar los cargos. El primer intruso avanzó hacia el pasillo principal, apuntando su arma hacia las escaleras que llevaban al segundo piso. No vio la sombra que se desprendió de la pared hasta que fue demasiado tarde. La mano gigante de Alejandro se cerró sobre la garganta del hombre, cortando cualquier intento de grito antes de que naciera en sus cuerdas vocales. Con un movimiento fluido y letal, Alejandro aplicó una llave de torsión sobre el brazo del atacante, desequilibrándolo por completo y enviándolo al suelo de madera con un impacto sordo pero preciso. El hombre quedó inconsciente al instante, sin siquiera entender que lo había golpeado. El segundo intruso, alertado por el leve roce de la ropa, se giró bruscamente, levantó su pistola, pero Alejandro ya estaba dentro de su guardia. Con una precisión milimétrica, el maestro de artes marciales golpeó el nervio radial del brazo armado del policía. Los dedos del intruso se abrieron por un espasmo de dolor agudo y el arma cayó. Antes de que la pistola tocara el suelo, Alejandro la atrapó en el aire,
Giró sobre su propio eje usando el impulso y conectó un codazo devastador directo a la sien del segundo hombre. Un golpe seco. Las luces se apagaron para el atacante, que se desplomó como un saco de plomo. El tercer hombre, el líder del pequeño escuadrón, entró en pánico absoluto. A la luz de la luna que se filtraba por los grandes ventanales, reconoció la silueta imponente de la leyenda. Trató de apuntar, con las manos temblando violentamente, olvidando todo su entrenamiento táctico policial. Mala idea, susurró Alejandro. Su voz era grave, gélida, una sentencia de muerte que heló la sangre del intruso. Alejandro acortó la distancia en un parpadeo. Agarró la muñeca del hombre que sostenía la pistola y, con una palanca implacable, una técnica clásica de Aikido, aplicó una presión extrema. El crujido sordo del hueso rompiéndose resonó en la habitación, seguido por un gemido ahogado de dolor insoportable. Alejandro lo obligó a arrodillarse por la fuerza del dolor, arrebatándole el arma de las manos inútiles y desarmándola en 3 piezas con un movimiento rápido y mecánico. «Dile a Robles y a la escoria que te envió», dijo Alejandro, inclinándose cerca del oído del hombre aterrado, mientras mantenía la llave de su misión, «que acaban de cruzar una línea. Y yo no dejo prisioneros en mi lado de la línea». 10 minutos después, una patrulla que rondaba el vecindario recibió una llamada anónima. Al llegar a la casa de los Cruz, los 2 oficiales encontraron a los 3 intrusos tirados en el césped delantero, arrojados como si fueran bolsas de basura. Uno de ellos lloraba en silencio acunando su brazo roto. Los otros 2 apenas recobraban el conocimiento. Tenían los pasamontañas arrancados, revelando sus identidades como detectives de la División de Narcóticos de Puerto Rojo. Sus armas estaban desarmadas en piezas inútiles esparcidas a su alrededor. En el tronco del gran roble del jardín, una nota estaba clavada con un cuchillo táctico militar. «La próxima vez, envíen a toda la comisaría». La comisaría de Puerto Rojo apestaba a café rancio, sudor frío y pánico. Eran las 7 de la mañana. La noticia de los 3 detectives de narcóticos hospitalizados, con huesos rotos y el orgullo destrozado, se había propagado como un incendio forestal entre los casilleros. El capitán Elías Ramos se había encerrado en su oficina, perdiendo rápidamente el control de su propio departamento. Afuera, en los pasillos, reinaba el caos. Carlos Robles golpeó la máquina expendedora con el puño cerrado, abollonando el metal. Su rostro estaba rojo por la furia y la falta de sueño. A su alrededor se agruparon 5 oficiales vestidos de civil, miembros de una facción corrupta y no oficial conocida entre ellos como el Sindicato del Cobre. Eran matones con placa, acostumbrados a gobernar el pueblo mediante la intimidación. «El viejo nos está cazando», gruñó uno de los oficiales, mirando nerviosamente hacia la puerta. «Destrozó a 3 de nuestros mejores hombres, sin siquiera encender la luz». «¡Cállate!», escupió Robles, con los ojos inyectados en sangre. «Es solo un hombre, y hoy le vamos a cortar la cabeza a su plan». Robles había recibido el soplo de un informante. Un equipo de abogados de derechos civiles de élite, contratados por Alejandro Cruz, se dirigía hacia Puerto Rojo en ese preciso momento. Llevaban en sus maletines las órdenes de embargo y las demandas federales que hundirían al sindicato para siempre. «No pueden llegar al juzgado. Intercéptenlos en la autopista 47. Háganlo parecer un accidente», ordenó Robles. 45 minutos después. Autopista 47. El sol de la mañana brillaba sobre el asfalto desértico. Un sedán plateado de lujo avanzaba a gran velocidad hacia Puerto Rojo. En su interior, 3 abogados de traje impecable revisaban documentos, ajenos al peligro que se cernía sobre ellos. De repente, 2 vehículos todoterreno sin matrícula, con los cristales totalmente tintados, surgieron por el carril de aceleración. Como lobos acechando a su presa, se colocaron uno a cada lado del sedán plateado. El conductor de los abogados miró por el espejo retrovisor, sintiendo que el pulso se le aceleraba. «Señores, creo que tenemos compañía». El todoterreno de la derecha dio un volantazo brusco, golpeando el lateral del sedán. El impacto hizo rechinar el metal y el coche de los abogados se tambaleó peligrosamente hacia el borde del acantilado.
Los gritos de pánico llenaron el interior del vehículo plateado. Los atacantes bajaron las ventanillas, revelando el cañón de una escopeta recortada lista para reventar los neumáticos del sedán. Estaban a punto de apretar el gatillo cuando un rugido ensordecedor ahogó el sonido del viento. Por el espejo retrovisor central, una enorme masa oscura apareció como un depredador surgiendo de las sombras. Era la camioneta negra mate de Alejandro Cruz. El motor V8 rugía como una bestia desatada. Alejandro estaba al volante. Su rostro era una máscara de piedra. Sus ojos, fríos y calculadores detrás de unas gafas de sol de aviador. No redujo la velocidad. Aceleró. El todoterreno de la izquierda intentó bloquearle el paso. Pero Alejandro ejecutó una maniobra PIT, técnica de intervención de persecución, impecable. Giró el volante bruscamente, golpeando con su parachoques reforzado el panel trasero del coche atacante. La física hizo el resto. El vehículo de los matones perdió el control al instante, girando sobre sí mismo en una nube de humo de neumáticos quemados antes de estrellarse violentamente contra la barrera de contención y quedar volcado en la cuneta. El segundo vehículo, el que llevaba la escopeta, entró en pánico al ver a su compañero destrozado. El tirador apuntó desesperadamente hacia la camioneta negra. Alejandro no parpadeó. Pisó el acelerador a fondo, acortando la distancia en un segundo, y embistió el lateral del todoterreno enemigo con una fuerza demoledora. El sonido del acero crujiendo fue ensordecedor. Alejandro empujó el vehículo contra el muro de piedra de la montaña, arrastrándolo durante 50 metros en una lluvia de chispas deslumbrantes. El metal se desgarró y el motor del atacante estalló en un siseo de vapor y aceite antes de detenerse por completo. La autopista quedó en un silencio sepulcral, roto solo por el sonido de los motores humeantes. Alejandro detuvo su camioneta negra detrás del sedán de los abogados, que estaba a salvo y temblando en el arcén. El maestro de artes marciales bajó la ventanilla, miró a los asustados hombres de traje y les hizo un leve gesto con la cabeza. «Sigan conduciendo», dijo Alejandro con calma, como si acabara de apartar unas ramas del camino. «Yo los escolto el resto del viaje, dentro de los vehículos destrozados». Los hombres de robles gemían de dolor, atrapados entre los airbags y el metal retorcido. Sabían que estaban vivos solo porque Alejandro había decidido no matarlos. El sindicato del cobre acababa de aprender la lección más dura de su vida. En la carretera. Al igual que en el combate cuerpo a cuerpo, Alejandro Cruz era el rey absoluto. El sol comenzaba a sangrar en el horizonte, tiñendo el cielo de Puerto Rojo con tonos cobrizos y violetas. El campus universitario estaba casi desierto. Isabela Cruz caminaba con paso tranquilo hacia el estacionamiento subterráneo, con su mochila colgada de un hombro. Su respiración era rítmica, serena. Sin embargo, sus sentidos, afilados por años de entrenamiento, captaron el peligro mucho antes de verlo, el eco de pasos que no intentaban ocultarse, el sutil olor a tabaco barato y cuero. Al doblar la esquina hacia el nivel inferior, 4 hombres bloquearon su camino. No llevaban uniformes, pero sus posturas tensas y miradas depredadoras revelaban lo que eran. Matones del sindicato del cobre, enviados por Robles. «Hola, preciosa», dijo el más grande de los 4, un hombre con una cicatriz cruzándole la mejilla. «Tu padre ha estado metiendo las narices donde no debe. Hemos venido a darte un mensaje para él». El hombre sacó un cuchillo táctico de su chaqueta. El clic metálico de la hoja resonó en el estacionamiento vacío. Sus 3 compañeros sonrieron, sacando porras extensibles y acercándose para rodearla. Creían que tenían a una niña asustada, acorralada. Se equivocaban. Isabela no retrocedió, no gritó. Simplemente dejó caer su mochila al suelo con un ruido sordo. Cerró los ojos por una fracción de segundo. «La calma es tu mayor arma». La voz de Alejandro resonó en su mente. «Tienen una oportunidad para dar la vuelta e irse», dijo Isabela.
su voz tan fría y cortante como el hielo. Los hombres se echaron a reír. El de la cicatriz se abalanzó hacia ella, lanzando una estocada brutal dirigida a su estómago. Isabela se movió con una fluidez letal. En lugar de retroceder, dio un paso diagonal hacia adelante, esquivando la hoja por milímetros, usando el propio impulso del atacante. Agarró su muñeca con ambas manos y ejecutó un kote gaeshi, una torsión de muñeca clásica del aikido, impecable. El crujido del hueso rompiéndose fue escalofriante. El hombre soltó el cuchillo con un alarido y cayó de cara contra el concreto puro. Los otros 3 matones se quedaron paralizados por un segundo, incapaces de procesar la velocidad del contraataque. ¡A por ella!, gritó uno, balanceando su porra hacia la cabeza de Isabela. Ella se agachó por debajo del golpe, giró sobre su eje y conectó un codazo ascendente directo a la mandíbula del atacante. El impacto sonó como un disparo. El hombre se desplomó como un muñeco de trapo, con los ojos en blanco. El tercer matón intentó atraparla por la espalda, rodeando su cuello con un brazo robusto. Fue su peor error. Isabela bajó su centro de gravedad.